Hay películas que no asustan y luego están las que nos incomodan porque sabemos que no nacieron solo de la imaginación. Esta noche, en Nostalgia Maldita, vamos a hablar de 3 clásicos del terror, que aunque muchos lo ven como simple cine, tiene raíces en hechos que realmente ocurrieron. Casos documentados, muertes inexplicables, personas reales detrás de las pesadillas. Porque una cosa es ver un demonio en pantalla y otra muy distinta es saber que alguien vivió algo parecido en la vida real. Apaga la luz, quédate hasta el final, porque lo que inspiró estas películas es incluso más perturbador que la ficción. Cuando pensamos en Freddy Krueger, lo primero que viene a la mente es un asesino con el rostro quemado que ataca en los sueños. Pero lo más inquietante es que la idea no nació completamente de la ficción. A finales de los años 70 y principios de los 80, en Estados Unidos comenzaron a registrarse muertes extrañas entre hombres jóvenes refugiados del sudeste asiático, especialmente provenientes de Laos, Camboya y Vietnam. Eran personas aparentemente sanas, sin enfermedades previas, sin señales de violencia, pero morían mientras dormían. El fenómeno fue estudiado por médicos y documentado oficialmente con el nombre de Síndrome de Muerte Súbita Nocturna Inexplicada, conocido como SUNDS. En varios casos, las familias aseguraban que las víctimas gritaban aterradas antes de morir. Algunos incluso habían confesado días antes que tenían miedo de dormir, porque sentían que algo los perseguía en sus pesadillas. No era una leyenda urbana. Hubo reportes médicos reales, investigaciones reales y muertes sin explicación clara en ese momento. El director Wes Craven leyó uno de estos artículos en Los Angeles Times. La historia de un joven que evitaba dormir por miedo a sus sueños lo impactó profundamente. Según contó el propio Craven, en entrevistas esa fue la chispa que encendió la idea. Y si el peligro no está en la oscuridad del cuarto, sino dentro de tu propia mente cuando duermes. Así nació Freddy Krueger. Un villano que no necesita perseguirte por las calles, solo necesita que cierres los ojos. Freddy no existió, pero el miedo sí. Las muertes durante el sueño sí. Y la sensación de que algo te espera cuando pierdes el control también. Y eso es lo que hace que esta película no sea solo de terror, sino una pesadilla con raíces en la realidad. Cuando esta película se estrenó en 1974, muchos espectadores quedaron impactados por una frase al inicio, basada en hechos reales. La historia mostraba a una familia de asesinos en una zona rural de Texas, y a un hombre con una máscara de piel humana conocida como Leatherface. Pero, aunque la película exagera y crea su propia narrativa, sí existe una inspiración real detrás de esa pesadilla. Su nombre era Ed Gein. Él vivía en Plainfield, Wisconsin, en los años 50. Era un hombre solitario, aparentemente tranquilo, que cuidaba la granja familiar. Nadie imaginaba lo que ocultaba en su casa. En 1957, tras la desaparición de una mujer, la policía registró su propiedad. Lo que encontraron fue tan perturbador que marcaría la historia del crimen en Estados Unidos. Dentro de la vivienda había objetos fabricados con restos humanos, pantallas hechas con piel, cráneos utilizados como recipientes e incluso máscaras confeccionadas con rostros humanos. Ed Gein no utilizaba motosierra, no perseguía grupos de jóvenes por carreteras, pero sí desenterraba cadáveres de cementerios y utilizaba partes del cuerpo para crear objetos macabros. El impacto mediático fue enorme. Los periódicos cubrieron el caso en todo el país y su figura se convirtió en una especie de símbolo del horror rural americano.
El director Tobe Hooper tomó esa esencia, la idea de un asesino que usa piel humana y vive aislado en el campo, y la transformó en lo que conocemos el día de hoy como Leatherface. Lo que vemos en la película es ficción, pero la perturbación psicológica, la casa del horror y la idea de que alguien aparentemente normal podía ocultar algo tan macabro, eso fue completamente real. Y quizás lo más inquietante de todo es que Ed Gein no parecía un monstruo, parecía un vecino más, un vecino tuyo, mío, que en estos momentos no sabemos qué pueda estar haciendo. Para muchos, la película más aterradora de todos los tiempos, pero lo que lo hace realmente perturbadora es que su historia está inspirada en un caso documentado en 1949. El protagonista real no fue una niña llamada Regan, fue un joven conocido bajo el seudónimo de Ronald Doe. Espero se pronuncie bien. Según reportes de la época, después de jugar con una tabla Ouija, el adolescente comenzó a presentar comportamientos extraños. Ruidos en su habitación, objetos que se movían, arañazos que parecían en su piel sin explicación aparente. Su familia, profundamente religiosa, acudió a sacerdotes. Varios de ellos presenciaron lo que describieron como fenómenos inexplicables. Durante semanas se realizaron sesiones de exorcismos autorizadas por la Iglesia Católica. De acuerdo con testimonios escritos por algunos religiosos, el joven gritaba en latín, mostraba fuerza inusual y reaccionaba violentamente ante símbolos religiosos. El caso nunca fue presentado oficialmente como posesión demoníaca por la Iglesia, pero tampoco fue desmentido públicamente. Los documentos y diarios de los sacerdotes existen, aunque muchos detalles permanecen bajo reserva. Años después, el escritor William Peter Blatty escuchó sobre este caso mientras estudiaba en la universidad. Investigó el expediente, lo convirtió en novela y en 1973 esa historia llegó al cine. Lo que vemos en pantalla es dramatización. Las escenas extremas fueron añadidas para el impacto cinematográfico, pero el núcleo de la historia, un exorcismo real documentado en Estados Unidos, sí ocurrió. Y tal vez lo más inquietante no es lo que muestra la película, sino pensar que en algún cuarto cerrado en 1949, un grupo de sacerdotes realmente creyó estar enfrentando algo que no podían explicar. Y eso es lo que convierte al exorcismo en esa historia que es algo que más que ficción, sino que algo que pudo haber pasado. Y después de conocer las historias detrás de estas películas, uno se queda con una sensación extraña, porque una cosa es ver terror en la pantalla y otra muy distinta es saber que hubo casos reales que inspiraron esas pesadillas. Tal vez nunca sabremos qué ocurre exactamente en cada uno de estos casos, pero lo que sí es seguro es que la realidad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. Ahora, quiero leerte. ¿Cuál fue la película de terror que más impactó en tu vida? ¿Fue una de estas? ¿O hay otra que todavía no puedes olvidar? Te leo en los comentarios y recuerda, esto fue Nostalgia Maldita, donde el pasado siempre regresa para inquietarnos.